Pensaba que era dolor en el hombro. Lo que ignoró podría haberle causado un arrepentimiento eterno. Huele a bosque después de la lluvia, susurró la niña, con los brazos rodeando a la mujer que todo el pueblo había aprendido a temer. Nadie se movió, nadie habló, porque en ese momento comprendieron que la mujer a la que habían evitado durante años estaba muriendo, y el olor que evitaban no era suciedad, era muerte, silenciosa, persistente y olvidada. Si crees que algunas historias merecen ser escuchadas, especialmente las silenciosas, suscríbete y acompáñanos en el resto de este relato inolvidable. Maple Hill nunca salía en las noticias. No era el tipo de pueblo que organizaba festivales ni sufría tragedias, tampoco producía senadores ni asesinos en serie, simplemente existía, escondido entre los pliegues de dos colinas cubiertas de pinos en el norte de Oregón, donde la niebla se quedaba mucho después del amanecer y las calles olían ligeramente a cedro y humo de chimenea. La gente aquí vivía lentamente, con intención. Conocían los nombres de los perros de sus vecinos, sus cumpleaños y sus malos hábitos, y todos sabían sobre Mary Wedmore. Vivía al final de Cedar Street, en una cabaña de un solo piso que parecía haber brotado del suelo. Contraventanas pintadas del color de la miel vieja, jardineras con lavanda marchita, su porche crujía incluso en silencio, y la mecedora junto a la puerta principal no se había movido en semanas, hasta hoy. Todos tenían su propia versión de quién era ella. Algunos decían que había sido enfermera en Portland, otros pensaban que era una viuda que nunca se recuperó. Circulaban susurros, bajos y persistentes, sobre por qué vivía sola, por qué nadie la visitaba, por qué incluso el cartero prefería dejar las cartas desde lejos. Pero nadie se lo preguntaba directamente, no era necesario. La respuesta, para la mayoría, flotaba alrededor de ella donde quiera que fuera. Era un olor, no de esos que pasan con la brisa o desaparecen con jabón. Se adhería al aire, espeso e implacable, o, en algunos días, era como leche agria dejada demasiado tiempo sobre la estufa. Otras veces insinuaba algo terroso, en descomposición, húmedo, como hojas caídas empapadas en una canaleta obstruida. La gente cruzaba la calle al verla acercarse, los niños reían y señalaban desde detrás de las cercas. Los valientes la llamaban la bruja de Cedar Street, el resto simplemente la evitaba. Mary nunca reaccionaba. Iba al mercado los jueves, compraba su pan y sus frascos de alubias en conserva, luego regresaba a casa, con los hombros erguidos y la mirada fija justo por encima de las cabezas de los demás. Nunca alzaba la voz, nunca se quejaba, nunca explicaba, y el pueblo, a cambio, nunca preguntaba. Hasta el día en que una niña corrió hacia ella y la abrazó como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo. Ocurrió justo antes del mediodía en el mercado de agricultores que se instalaba en el estacionamiento de la iglesia cada sábado. La multitud era densa, viva con el susurro de bolsas de papel y el olor a manzanas y masa frita. Mary acababa de pasar por el puesto de miel, cargando un pequeño tarro de mermelada de zarzamora. Como siempre, a su alrededor ocurrió el cambio, cuerpos inclinándose hacia otro lado, miradas esquivas, fosas nasales fruncidas. Y entonces, sin previo aviso, una niña de unos 8 años se soltó de la mano de una madre distraída y corrió entre la multitud. Con el cabello rubio ondeando, se lanzó contra la cintura de Mary con toda la fuerza del amor sin restricciones. Un jadeo se oyó antes de que alguien pudiera detenerlas. Una mujer dejó caer un manojo de zanahorias. Un anciano junto a los tomates quedó congelado a medio movimiento. Fue como si una ventana se hubiera hecho añicos dentro de una iglesia. La niña no dijo nada al principio. Simplemente se aferró. Mary permaneció rígida como un espantapájaros. Sus manos, enguantadas con lana descolorida a pesar del calor otoñal, flotaban en el aire. Luego, lentamente, las bajó hacia la espalda de la niña. Una palma, luego la otra, un apretón suave. El mercado guardaba silencio. Entonces llegó la voz de la madre, Julie, pánica, sin aliento.
Se abrió paso entre los atónitos espectadores, extendiendo la mano. Pero no gritó. Algo en la quietud la detuvo a unos pocos pasos. El nombre de la niña, susurrado al aire, era Lily. Nadie sabía qué decir. Nadie comprendía lo que acababan de presenciar. Más tarde, algunos lo explicarían. Los niños no perciben los olores, dijo una mujer. No tienen filtros, añadió alguien más. Es solo una niña rara. Pero otros admitirían, en voz baja, con culpa, que por un momento sintieron que algo se removía en su pecho, algo suave, algo que hacía preguntas. El abrazo duró quizá 10 segundos. Luego Lily se apartó, miró hacia arriba a Mary y le dijo algo que solo la anciana pudo escuchar. Un susurro, ligero como el polvo. El rostro de Mary no cambió, pero sus ojos sí. Apenas, y entonces Julie dio un paso al frente, tomó la mano de Lily y se la llevó sin decir palabra. La niña miró hacia atrás 2 veces. Mary no se movió. Esa tarde, después de que el mercado se despejó y las campanas de la iglesia sonaron para el servicio vespertino, Mary regresó a su cabaña. Colocó el tarro de mermelada de zarzamora sobre la encimera de la cocina y se sentó en la silla del porche. Las plantas de lavanda estaban casi muertas, solo tallos quebradizos y polvo. Los contempló durante un largo rato, luego metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó un pañuelo arrugado. Era viejo, rosa desvaído, con un dibujo infantil cosido en la esquina con puntadas torpes, algo que parecía un sol con brazos. Mary lo llevó a su rostro e inhaló profundamente. Ya no quedaba aroma alguno. Aquella noche no encendió la lámpara. Se sentó en el porche mucho después de que oscureciera, escuchando el sonido del viento deslizándose entre los árboles. A lo lejos, un tren silbó. Cerca, un búho ululó una vez, luego otra. Y cuando finalmente entró, se detuvo en el umbral. Por primera vez en años, el aire detrás de ella llevaba algo nuevo, no solo el olor rancio y pegajoso que el pueblo había aprendido a temer, sino el rastro tenue e inconfundible de otra cosa, calidez. En su juventud, las manos de Mary Wetmore siempre estaban cálidas. Patience solía decirlo antes de dar las gracias. Tus manos son cálidas, querida, como una estufa en invierno. Nunca le dio mucha importancia. Había cosas más importantes en que pensar. Los horarios, los niveles de sangre, los ángulos de inserción, las hojas de recuperación. Pero ahora, en la soledad de su casa con aroma a cedro, ese recuerdo volvió sin ser invitado. Se aferraba a ella tanto como el silencio, especialmente después del incidente en el mercado. No había tenido la intención de abrazar a la niña, no realmente. Su cuerpo se había movido solo, como si hubiera sido convocado por el eco de una vida tan lejana que ya no parecía suya. Mary se sentó en la cocina, en una silla que crujía bajo ella como el suspiro de un viejo amigo cargado de años. La ventana sobre el fregadero estaba entreabierta, dejando pasar el viento de la tarde. Afuera, los árboles se susurraban secretos con sus hojas susurrantes. Dentro, el reloj marcaba con una calma deliberada. Extendió la mano hacia el cajón superior junto a la estufa y sacó un álbum de fotos. El cuero estaba agrietado, el lomo frágil. No lo había tocado en años, tal vez más. Sus dedos se deslizaron sobre la tapa como si tocara una lápida. Al abrirlo, el olor a papel antiguo se elevó como un aroma olvidado, ligeramente ácido, curiosamente dulce, como flores prensadas dejadas demasiado tiempo dentro de un libro. La primera foto era de Thomas, su difunto esposo, un joven médico de blanco, con líneas de sonrisa comenzando a formarse alrededor de unos ojos que habían visto demasiado, demasiado pronto. Mary recordaba cómo solía tararear mientras se afeitaba. No una canción, solo una nota, constante y baja, como un cable a tierra. Había muerto lentamente, dolorosamente, tras 2 años de declive, y durante todo ese tiempo, ella se había quedado, alimentando, limpiando, consolando. Lo que la gente no sabía era que ella no lloró en su funeral. Ni una sola vez.
Ya lo había llorado todo durante las últimas 6 semanas, cuando Thomas ya no la reconocía. Su última palabra no fue su nombre, fue «para». Nunca preguntó si se refería al dolor o al silencio. Solo obedeció, pasando a la siguiente página del álbum. Sus ojos se detuvieron en otro rostro, una niña. No tendría más de 4 años, con dientes separados, sonriendo, los brazos alzados con alegría junto a una torre de bloques de madera. Se llamaba Emily. Emily no era familia, era una paciente. Su expediente era delgado, sin nada destacable, fiebre, vómitos, irritabilidad. Diagnóstico inicial, virus estomacal. Se le prescribió reposo en cama e hidratación. Mary administró todo al pie de la letra, pero al tercer día, Emily dejó de responder. Pidieron una segunda opinión. Luego una tercera. Los análisis de sangre llegaron, meningitis. Demasiado tarde. Emily murió un jueves por la mañana. Su madre gritó en el pasillo. El sonido no cesó ni cuando Mary cerró la puerta. Pensó en ese instante que las paredes se romperían. Nadie la culpó, al menos oficialmente. Los médicos cometen errores, las enfermeras siguen órdenes. Fue desafortunado, trágico, pero, en última instancia, estaba dentro de los márgenes del error razonable. Esa fue la frase que usaron en la junta de revisión. Ella asintió, aceptó y renunció. Lo que nadie sabía, ni siquiera Thomas, ni su supervisor, ni la madre que se cubría el rostro con las manos sollozando, era que Mary había dudado ese segundo día. Había notado algo extraño en la postura de Emily, la rigidez, la tensión en el cuello, la mirada vacía. No era un virus estomacal. Casi lo dijo, casi, pero no lo hizo, porque estaba cansada, porque confió en el diagnóstico, porque cuestionarlo podría haber ofendido al joven médico de guardia con un ego frágil y un reloj caro. Ese silencio le costó la vida a Emily. La culpa no gritaba, susurraba. No la ahogaba, la vaciaba lentamente como termitas en el roble. Y en ese vaciamiento, Mary tomó una decisión. Se retiraría, viviría pequeña, hablaría poco, no ofrecería nada. El pueblo de Maple Hill se convirtió en su penitencia. Ella eligió el aislamiento, eligió los suelos que crujían, las noches frías, la ausencia de llamadas telefónicas. No necesitaba castigo. Ya vivía dentro de uno. Al principio, el silencio era insoportable. Luego, se convirtió en una especie de disciplina. Sus mañanas se volvieron rituales, té a las 7, poda del jardín a las 8, lectura hasta las 10. Cada día igual, medido, controlado. Y cuando comenzó el olor, no entró en pánico. Lo reconoció demasiado bien, carcinoma de células de Merkel. Raro, agresivo, con olor levemente necrótico incluso en sus primeras etapas. La ironía no se le escapaba. Ella misma se lo había diagnosticado antes que cualquier médico. Una lesión creciente detrás de la oreja, que no cicatrizaba, sensible. Sabía lo que significaba, y no pidió cita alguna. No tomó acción. En su mente, era simplemente el cuerpo alcanzando al alma, pero entonces apareció Lily. La niña con los brazos de luz solar y la nariz que no se inmutaba ante la podredumbre. La niña que sonrió, abrazó y dijo algo que nadie más se había atrevido a decir. Ahora, mientras Mary cerraba el álbum, se dio cuenta de que sus manos temblaban. El aire olía ligeramente a pan tostado quemado, aunque no se había usado la tostadora. Afuera, el viento había cesado. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo del pasillo. Era estrecho, deslustrado, una reliquia de otro hogar. Su reflejo la sobresaltó, no por la edad ni el desgaste, sino porque por primera vez en años, vio miedo. No el miedo a morir. Ese ya lo había aceptado. Sino el miedo a ser vista. Lily la había visto, y en ese único acto de inocencia, Mary sintió el más leve destello de algo que no se había permitido sentir desde Emily,
esperanza. Todo comenzó sutilmente, como lo hacen las cosas que importan. Al principio, Mary pensó que era la despensa, un saco de papas olvidado demasiado tiempo en la oscuridad, o tal vez una fuga bajo el fregadero, madera enmohecida donde el ojo no alcanzaba a ver. Limpiaba, lavaba, abría más las ventanas y restregaba los zócalos hasta que las manos le dolían. Pero el olor seguía allí, no constante, solo lo suficiente como para hacerse notar. Un soplo aquí, un instante allá, agrio, húmedo, vagamente metálico. Cambiaba de jabones, probaba otros detergentes, se lavaba el cabello 2 veces más a menudo. Aún así, el olor la seguía como una sombra que nunca pedía permiso para quedarse. No fue sino hasta que se inclinó sobre el fregadero una mañana, con la toalla sobre los hombros, que lo notó. Justo detrás de la oreja izquierda, un parche de piel que apenas podía ver en el espejo, pero que podía palpar con la yema de los dedos. Áspero, sensible, no era una llaga, ni una costra, simplemente, algo no estaba bien. Lo tocó de nuevo esa noche. Estaba más cálido que la piel circundante, con un leve pulso. Una pequeña lesión. Presionó suavemente, y sangró. No hubo pánico, ni un torrente de miedo, solo una lenta y firme comprensión, como reconocer una canción que no has oído en años, pero cuyos versos aún recuerdas. No necesitaba un médico. Ella había sido una, en todos los sentidos salvo por el título. Años de turnos nocturnos, de triajes en urgencias, de tomar manos mientras las máquinas marcaban línea plana. Nada de eso la había abandonado. Su formación seguía allí, enterrada bajo el polvo del remordimiento. Sabía lo que significaba. Carcinoma de células de Merkel, un nombre tan estéril que disfrazaba su crueldad. Raro, veloz, letal, e inconfundiblemente fétido en su avance. Era el cuerpo descomponiéndose estando aún vivo, las células cutáneas volviéndose traidoras. El olor no venía de la falta de higiene, sino de células muriendo y liberando gases que ningún jabón podía ocultar. Una traición química desde el interior. Mary se sentó en la oscuridad durante horas esa noche, sin té, sin libro, solo el olor de sí misma, la verdad que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, abrió el cajón inferior de la cómoda que no había tocado en años. Dentro había una pequeña caja de madera. La colocó en su regazo, la abrió lentamente, como quien destapa algo sagrado o maldito. Dentro había una nota de Thomas, una de las últimas que escribió, su caligrafía temblorosa pero aún reconocible. Perdónate, decía. Ya es hora. Entonces lo ignoró. Lo había enterrado junto con el resto de los recuerdos, el resto de su vida. Pero ahora la palabra la miraba, callada e insistente. Perdónate. El olor empeoró con el tiempo. Se extendió más allá de la lesión. Comenzó a impregnarse en las prendas que usaba, a quedarse en su almohada, a acurrucarse en las esquinas de su hogar. La gente empezó a comentarlo más abiertamente. Los niños se tapaban la nariz. Los adultos la evitaban por completo. La cajera del mercado de Jenkins ya no le hacía contacto visual. Y, sin embargo, Mary no buscaba ayuda. No marcaba ningún número ni conducía hasta la clínica a 30 kilómetros al sur. No decía algo anda mal en mí. No decía nada, porque, ¿qué se podía decir? ¿Que su cuerpo había elegido el mismo camino que su alma? ¿Que tal vez esto era una especie de justicia? Imaginaba el rostro de Amelie, no el que sonreía en el álbum, sino el del hospital, ojos desenfocados, respiración superficial, piel ya enfriándose. Mary lo había memorizado, no por elección, sino por necesidad. La culpa tiene una forma de grabar imágenes en el cerebro con un ácido que quema, que perdura. Algunos días, se preguntaba si el olor era un mensaje. Un aroma que solo ella podía descifrar. Estás pudriéndote porque dejaste que alguien más se pudriera primero. Era duro, cruel, pero justo. Aún así, algo había cambiado desde Lily. Aquel abrazo,
aquella pequeña voz, Sal no va. 3 palabras, simples y lógicas. Sin embargo, resonaban más fuerte que cualquier diagnóstico. Mary se sorprendía respirando más profundamente ahora, buscando algo, que no sabía decir. Redención, alivio, un motivo, comenzó a escribir de nuevo. No cartas, no disculpas, solo notas, frases, pensamientos, oraciones que llegaban en la noche y se negaban a marcharse. A veces el cuerpo habla más fuerte que la boca. La descomposición no siempre es muerte. A veces es despeje. Si una niña puede perdonar un olor, tal vez el mundo pueda perdonar más. Las clavaba en el interior del armario de la cocina, ocultas entre frascos de lentejas y latas de atún, su propio evangelio privado. Y sin embargo, cada noche al prepararse para dormir, se sorprendía deteniéndose frente al espejo del pasillo, ladeando la cabeza, examinando el parche rojo detrás de su oreja, oliendo su propio hombro, su propia piel. Ahora era un ritual, un reconocimiento silencioso, quizá una oración. Ya no intentaba tapar el olor. Dejó de usar perfume, volvió al jabón simple. Que la casa oliera a lo que era, madera, polvo y ella. El cuerpo era honesto. No mentía. Y Mary, después de años de silencio, empezaba a ver que tal vez ella tampoco tenía que mentir. La verdad se acercaba. Lo sentía en los huesos. Y, por primera vez, no sentía un miedo completo. ¿Te gustaría que siga con la parte 4? Yusef, parte 4. ChatGPT. Aquí tienes la parte 4 traducida con fidelidad total al texto original, manteniendo tono, ritmo y detalle. Parte 4. En los pueblos pequeños, la gente se observa entre sí. No siempre con malicia, ni siempre con curiosidad, sino con una especie de diligencia callada, como si cada vida fuera un espejo que reflejara la suya propia. En Maple Hill, la privacidad se respetaba en teoría, pero no en la práctica. Los porches delanteros eran escenarios, los pasillos del supermercado, confesionales. El chisme se movía más rápido que el correo. Cuando Mary Wetmore empezó a oler diferente, notablemente, persistentemente, la gente lo notó. Al principio fue incomodidad. Luego se volvió sospecha, y como toda sospecha en una comunidad cerrada, creció sin evidencia, alimentada solo por la distancia y el silencio. Carl fue el primero en decir algo, aunque no en voz alta. Simplemente cambió de mesa para almorzar. Durante años, había comido su sándwich en el banco frente al jardín comunitario, el jardín de Mary. Dijo que ahora el sol daba muy fuerte ahí, que los pájaros hacían demasiado ruido, pero todos entendieron que ya no soportaba el olor. Carl no era un hombre cruel, arreglaba neumáticos gratis cuando las madres no podían pagarlo. Regalaba cachorros no deseados a buenos hogares. Pero cuando Mary pasó junto a él cerca de la oficina de correos aquel lunes por la mañana y lo saludó con un tímido hola, Carl, él solo asintió, la mirada baja. El aroma, agrio y dulzón, se aferraba a la brisa como un duelo viejo. Lo desconcertaba. Alice, 2 casas más abajo de Mary, cerró sus ventanas por primera vez en años. Dijo que era el polen, que sus senos nasales no aguantaban el otoño, pero ella también había visto a Mary pasar, los hombros encogidos, las mangas del suéter demasiado largas. Y también había susurrado, algo no está bien, sin dirigírselo a nadie en particular. Julie, la madre de Lily, notó el cambio no solo en Mary, sino en su hija. Lily había comenzado a dibujar cosas extrañas. Mujeres mayores con cabellos alborotados, flores brotando de los techos, gatos con ojos tristes. Tarareaba melodías desconocidas, preguntaba por la lavanda y las enfermedades, por qué algunas personas olían a lugares olvidados. Julie se preocupaba. No porque creyera que Mary fuera peligrosa, sino porque no sabía cómo explicarla. Una mujer que vivía sola, olía raro y atraía a los niños como un imán sin electricidad. No tenía sentido. Y en los pueblos pequeños, lo que no tiene sentido suele ser lo que más se teme.
La distancia se amplió. Los vecinos cruzaban la calle cuando Mary se acercaba. Personas que antes saludaban ahora se quedaban mirando sus teléfonos. Incluso el mercado Jenkins comenzó a ofrecer entregas a domicilio, discretamente y solo a una dirección, y aún así, Mary no se quebraba. Caminaba la misma ruta cada semana. Usaba la misma ropa desvaída, regaba su jardín, leía en su porche. No decía nada, y el pueblo, en cambio, lo decía todo, solo que no a ella. Detrás de puertas y entre susurros, florecían teorías. Podría ser Mo en su casa, dijo una maestra. Oí que trabajaba en un hospital. Tal vez contrajo algo, respondió la esposa del panadero. Creo que está enferma y no quiere admitirlo. Siempre fue rara. Las palabras no se gritaban. Se sembraban, calladamente, profundamente. Y como malas hierbas, encontraban terreno fértil. Nadie recordaba a la mujer que una vez llevó sopa durante tormentas de nieve, o a la que cuidó a la señora Blanton durante sus culebrillas sin quejarse jamás. La madre que sostuvo la mano de Caro cuando su hermana murió, la que se sentó junto a Alice durante su primera sesión de quimioterapia, se desvanecía, reemplazada por la versión con el olor, con el misterio, con el signo de interrogación. Pero quizá el cambio más doloroso no fue en cómo los demás veían a Mary, fue en cómo Mary se veía reflejada en ellos. Cuando iba al pueblo, mantenía la mirada en el suelo. No por vergüenza, sino por protección. Mirar el rostro de alguien y encontrar miedo era peor que cualquier insulto. Al menos los insultos significaban reconocimiento. Empezó a cronometrar sus diligencias, temprano en la mañana, tarde en la noche, evitando las horas pico, los murmullos, las miradas. Escuchó a un grupo de adolescentes una vez afuera de la tienda general. No sabían que ella estaba cerca. ¿Has olido su casa? Huele como si algo estuviera muerto. Apuesto a que lo está. Rieron, y por un momento, Mary no sintió nada. Ni ira, ni tristeza. Solo una aceptación hueca, extraña. Regresó a casa, se paró frente al espejo, e intentó ver lo que ellos veían. Su piel se había afinado, se tornaba translúcida en ciertos lugares. La lesión detrás de su oreja se había oscurecido, como una ciruela magullada, levemente elevada, ya no sangraba, pero estaba cubierta de derrota. Sus ojos, antes claros, parecían nublados, no por la edad, sino por el aislamiento. Aún así, se lavaba, lo intentaba. Cada mañana, frotaba suavemente, aplicaba ungüentos, se peinaba, recogía el cabello con horquillas. Usaba aceite de lavanda en las muñecas, no hacía diferencia. El cuerpo habla cuando quiere. Y a veces, grita. Una tarde encontró una nota pegada en su verja delantera. Sin firma, sin letra que reconociera. Decía, por favor, vea a un médico. Nos preocupa. Había amabilidad en el mensaje, pero también juicio, preocupación mezclada con rechazo. La dejó allí. Que la lluvia la empapara, que la tinta se deshiciera en la madera. Luego, a la mañana siguiente, apareció una flor en su porche. Un solo tallo, margarita silvestre, envuelta en papel de seda. Sin nota, la llevó adentro, la puso en un frasco y la miró durante el desayuno. Alguien aún la veía. O la recordaba. O elegía no temerle. Y eso, por ahora, era suficiente. La primera vez que Lily se adentró en el jardín de Mary fue por accidente. Una pelota, lanzada con demasiada fuerza o atrapada por una ráfaga de viento otoñal, había rebotado entre las rendijas sueltas de la cerca. La mayoría de los niños se habrían detenido, habrían espiado entre los huecos y decidido no entrar, pero Lily no era como la mayoría de los niños. Se coló por la puerta entreabierta como si le perteneciera, hojas secas enganchadas en los puños de su suéter. Sus zapatos eran demasiado grandes, heredados de un primo, y el cabello lo llevaba recogido en una coleta algo ladeada. No tarareaba, aunque solía hacerlo. Mary la vio desde el porche, un destello amarillo,
una risita, un repentino revuelo entre la lavanda. La anciana no se movió. Estaba sentada con las manos cruzadas, un libro abierto sobre su regazo, sin leer. Lily no levantó la vista de inmediato. Encontró la pelota junto a una hilera de albahaca crecida en exceso, se agachó y la recogió como si estuviera en su propio patio. Entonces se giró y sus miradas se cruzaron. No hubo vacilación. Lily caminó directamente hacia los escalones del porche y sonrió. «¿Tienes gatos?», dijo con naturalidad. «Vi uno en la ventana». Mary parpadeó. «Sí, tengo», respondió, su voz áspera por la falta de uso. «Me gustan los gatos», continuó Lily, y luego miró a su alrededor. «Aquí huele raro». «No mal, solo raro». Como los árboles cuando llueve. La boca de Mary se contrajo apenas. No fue una sonrisa, pero tampoco fue nada. «No deberías estar aquí», dijo con suavidad. «Vine por mi pelota», replicó Lily, alzándola. «Pero está bien, ¿verdad? Tú no eres una bruja». No era una pregunta. Era una afirmación, cargada de la certeza que solo poseen los niños. Mary estudió su rostro, abierto, sin miedo, con una claridad en los ojos que la mayoría de los adultos ya no sabían tener. «Deberías irte a casa», dijo tras una pausa, «antes de que tu madre se preocupe». Lily asintió, se giró y regresó por la verja con la misma confianza con la que había llegado, sin miedo, sin curiosidad, sin juicio. Al día siguiente, volvió. Esta vez no había pelota, solo ella, un cuaderno y un crayón rojo. Se sentó en la hierba, al borde del jardín, con las piernas cruzadas, y comenzó a dibujar. Mary la observó desde la ventana. No salió, pero tampoco la echó. Lily regresó al día siguiente. Y al siguiente, siempre en silencio, siempre contenta con simplemente estar allí, dibujar, tararear o susurrar historias para sí misma. Nunca hacía preguntas, nunca exigía nada. Una vez trajo galletas. 3, envueltas en una servilleta, y las dejó en el escalón del porche como una ofrenda. Mary no las comió, pero tampoco las tiró. Pasaron semanas así. El pueblo, por supuesto, lo notó. Julie intentó mantener a Lily alejada, pero la niña era astuta. Se escabullía, inventaba mandados, tomaba rutas largas de regreso de la escuela. Nunca mentía, exactamente. Solo omitía. Julie confrontó a Mary una vez, torpe y seria, de pie al borde del jardín como alguien esperando un veredicto. «Ella no deja de hablar de ti», dijo Julie. «Dice que cuentas mejores historias que sus maestros». Mary no respondió. «No quiero ser grosera», continuó Julie, «pero la gente habla. Dicen cosas, sobre ti, sobre que ella pase tiempo aquí». Aún así, Mary no dijo nada. Su mirada era serena, casi suave. «Ella se siente atraída hacia ti», añadió Julie, ahora en voz más baja. No sé por qué. La voz de Mary, cuando al fin habló, fue casi un susurro. «Los niños ven lo que los adultos olvidan». Julie no respondió. Solo asintió, con los ojos inciertos, y se marchó. Desde entonces, dejó de intentar detener a Lily. La niña se convirtió en parte de los días de Mary. Pedía aprender a plantar semillas. Preguntaba por las hierbas, por los nombres de las nubes. Nunca preguntaba por el olor. A veces se sentaba junto a Mary en el porche, su pequeño hombro apoyado en un hueso delgado, y hablaba con una voz demasiado baja como para que el viento se la llevara. Una tarde, mientras el sol se tendía perezosamente sobre el patio, Lily trajo un dibujo. Mostraba una casa hecha de flores, enredaderas por paredes, pétalos por tejas. Dentro había una mujer de cabello plateado y un gato en su regazo. «Esa eres tú», dijo Lily. Mary tomó el papel con manos que temblaban, no por debilidad, sino por algo más difícil de nombrar. «Creo que las flores pueden crecer de cualquier cosa», añadió Lily. «Incluso de la gente triste». Mary cerró los ojos. Solo por un momento. No merecía eso. Ni el cariño, ni la facilidad, ni la confianza.
pero a Lily no le importaba. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, algo dentro de Mary comenzó a cambiar. No a sanar, sanar era demasiado grande, demasiado definitivo. Pero sí a cambiar, como la escarcha que empieza a derretirse, como la madera que comienza a respirar de nuevo después de un largo invierno. El olor nunca se fue. Se aferraba a su piel, a su ropa, a su sombra. Pero Lily nunca se inmutaba. Se sentaba junto a él, lo aceptaba. Y al hacerlo, lo hacía soportable. Mary empezó a escribir de nuevo. Esta vez no notas para sí, sino pequeñas historias. Para Lily. Cuentos de zorros que hablaban y graneros solitarios, de semillas que florecían en la oscuridad. De una niña que podía ver cosas que los demás no podían. Nunca las firmaba, nunca las leía en voz alta, pero Lily siempre sabía de quién venían. El aviso estaba impreso en un papel amarillo pálido y fijado en el tablón de anuncios afuera del mercado de Jenkins. También lo colocaron en el vestíbulo de la iglesia, en el centro comunitario y en la puerta de correos. El texto era cortés, pero la intención era clara e inconfundible. Reunión comunitaria. Preocupaciones de salud pública. Miércoles, 30 de junio, 6:30 de la tarde. Ayuntamiento se anima a todos los residentes a asistir. ***. Mary lo leyó de regreso de su mercado, sus dedos rozando suavemente el borde del papel. No había nombres, ni detalles. Pero ella sabía. Había sentido el crescendo. Los susurros se habían hecho más fuertes, las miradas más abiertas en su incomodidad. Las conversaciones se quedaban mudas cuando ella entraba a una habitación, solo para reanudarse en cuanto daba la espalda. Incluso los niños habían empezado a repetir lo que sus padres decían, con las narices fruncidas, alejándose de ella por completo, excepto Lily. Pero el afecto de una sola niña no bastaría para contener la marea de recelo de todo un pueblo. Ese miércoles por la noche, el cielo se teñía del color de la ceniza. El sol se había ocultado tras las colinas, dejando un horizonte magullado. Mary se sentó en su sala de estar, las manos cruzadas en el regazo, los ojos clavados en el reloj. Ella sabía que se reunirían sin ella, que su presencia haría la situación más tensa. Pero aún así, permaneció allí como si al escuchar atentamente pudiera entender las palabras habladas en esa sala lejana. El salón del ayuntamiento se llenó rápidamente, las sillas plegables rasparon el suelo cuando los vecinos se acomodaron. Carol se sentó hacia el fondo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Alice llegó en silla de ruedas, llevada por su sobrina, una manta de lana sobre las piernas a pesar del calor nocturno. Julie llegó tarde y llevó a Lily consigo, aunque pronto la niña fue escoltada afuera con un paquete de lápices de colores y un bloc de dibujo. Al frente estaba el pastor Beacom, quien había aceptado moderar la reunión. Carraspeó y comenzó como siempre en asuntos incómodos. Nos reunimos esta noche por preocupación, no por juicio. El silencio respondió. Luego un susurro, luego el sonido de papeles moviéndose. Uno tras otro, los residentes tomaron la palabra. Nadie mencionó a Mary por nombre, pero todos sabían a quién se referían. Está claramente enferma, dijo una mujer con un cardigan verde. No sabemos qué tiene. No digo que sea peligrosa, añadió otro, pero el olor no es normal. Carol finalmente se levantó. Su voz fue baja y firme. No quiero que nadie salga lastimado, sobre todo los niños. Si algo va mal y ella no lo admite, tenemos derecho a protegernos. Se escucharon asentimientos y murmullos de acuerdo. Alice habló luego, su voz temblorosa pero segura. Recuerdo cuando me trajo té durante mi primera sesión de quimioterapia. Se sentó conmigo por horas, sin decir palabra, simplemente sostuvo mi mano. Eso fue hace mucho, musitó alguien. Julie se presentó al final, con los ojos dirigidos hacia la ventana donde Lily estaba sentada, dibujando. No sé lo que le pasa a ella, dijo en voz queda, pero sé que no es cruel. No es peligrosa. Mi hija la ama, y eso es lo que me preocupa. Un hombre respondió. No es solo por ella, es por lo que podría estar exponiendo a los demás. El salón guardó silencio de nuevo. Entonces el pastor preguntó,
con voz temblorosa. ¿Deberíamos pedir formalmente que busque ayuda médica o que se mude? La sugerencia quedó suspendida como humo en el aire. Afuera, Lily levantó la vista de su bloc de dibujo. Se había habituado a oír su nombre desde puertas cerradas, pero esa vez escuchó. Mary. Ella se levantó, salió y entró silenciosamente en la reunión. Nadie lo notó de inmediato, las voces continuaron. Pero luego trepó al escenario donde estaba el pastor y el silencio se extendió. Las manos pequeñas de Lily estaban firmes. Su voz, cuando habló, fue más fuerte de lo que esperaban. Se equivocan. Las palabras resonaron como una campana. Ella no da miedo. No está enferma como ustedes piensan. Huele a tierra, como el bosque después de la lluvia. Y ni siquiera se preguntan por qué. Julie se puso de pie, el miedo cruzando su rostro, pero no habló. Lily siguió. ¿Saben lo que hace? Cuenta historias, para mí. Cultiva lavanda y habla con gatos. Recuerda todo lo que digo, y nunca me pidió que me fuera. Su barbilla se alzó. Actúan como si fuera un fantasma, pero tal vez tienen miedo de cosas que no entienden. Nadie se movió. Incluso Carl bajó los ojos. Mary nunca supo exactamente qué se dijo en esos minutos finales. No escuchó el silencio que siguió a las palabras de Lily, ni vio cómo Alicia sintió, ni cómo Julie tomó la mano de su hija, no con rabia, sino con asombro, pero sí notó el cambio que vino después. La gente seguía manteniendo distancia, pero había menos veneno en sus miradas. Y una mañana, un frasco de miel apareció en su porche, con una nota que decía simplemente, «Gracias por las historias». Mary leyó la nota 2 veces, luego la guardó en la caja de madera donde mantenía todo lo frágil. Todavía olía a sí misma. Pero por primera vez, eso no se sintió como una maldición. El viento había cambiado. Ya no llevaba el aroma crujiente de las hojas caídas o la promesa lejana del humo en las chimeneas. Era más frío, más punzante, como un cuchillo acercándose demasiado a la piel. Mary lo notaba sobre todo por las mañanas, cuando los huesos le dolían más de lo habitual y la tetera tardaba más de lo esperado en silbar. Los días siguientes a la reunión transcurrieron como en una neblina. La gente se había calmado, sí. Las miradas se habían suavizado. Pero nada borró el peso dentro de ella. Seguía pegado a sus costillas, presionando hacia abajo, oprimiendo su pecho. Ni siquiera la sonrisa inquebrantable de Lily pudo mantener las sombras lejos. Mary había esperado que el silencio fuera suficiente, que elegir el aislamiento, la penitencia, la pequeñez, de algún modo equilibrara la balanza. Pero la culpa no es un libro de cuentas. Es una cosa viva, y la suya había comenzado a alimentarse de nuevo. Dejó de escribir. Las historias que antes venían de noche ahora se desvanecían como niebla, dejando sus manos vacías y su mente resonando en eco. Dormía menos, comía menos, deambulaba por su casa como un fantasma ensayando su propia desaparición. La lesión detrás de su oreja se había extendido. Ahora descendía por su cuello, enrojecida y púrpura, sensible al tacto. Dormía con bufandas, no por calor, sino para evitar que el olor llegara hasta su nariz. Había empeorado. Se había vuelto más denso, más insistente. Un aroma a óxido, a podredumbre, a resignación. La tercera noche de noviembre, Mary encendió todas las velas de su casa. Se movía lentamente, deliberadamente. No por costumbre, sino por una sensación de final. No escribió ninguna nota, no preparó ningún discurso. Solo el reconocimiento silencioso de que había llegado a un lugar del que no se vuelve. Sacó un frasco pequeño del fondo del armario. Morfina, vieja pero aún potente. Una vez había sido para Thomas. Nunca la había usado. No había podido. Hasta ahora, el frasco descansaba sobre la mesa junto a su taza de té. Lo contempló durante largo rato, observando cómo la luz de las velas se curvaba alrededor del vidrio. Pensó en Emily, en sus dedos pequeños y sus ojos abiertos, en la respiración que no llegó. Mary cerró los ojos y exhaló. Y entonces, un sonido.
Un golpe. No fuerte, no urgente. Solo allí. Abrió los ojos sin saber si lo había imaginado. Pero volvió a sonar. Se levantó, con los pies inseguros bajo su cuerpo, y se dirigió a la puerta. Lily estaba allí, las mejillas rojas por el frío, el cabello desordenado, los zapatos desatados. Olvidé darte algo, dijo, extendiendo una hoja de papel doblada. Mary la tomó sin hablar, las manos le temblaban. Es un dibujo, explicó Lily. De ti y tu jardín. Lo hice en la escuela pero lo guardé para hoy porque el cielo se veía como en la imagen. Mary abrió el papel lentamente, líneas de crayón, una cabaña con ventanas doradas, flores brotando del techo, una mujer en el porche sonriendo, gatos en la hierba, y sobre todo, un cielo pintado de púrpura y azul, con vetas de naranja. No es perfecto, dijo Lily. Pero así es como te veo. Mary no pudo hablar. Lily la miró, y su expresión cambió apenas, una leve inclinación de cabeza, un fruncir del ceño. ¿Estás bien? Mary tragó saliva. Intentó mentir, asentir, sonreír. Pero en lugar de eso, algo se quebró, no con ruido, no visiblemente. Solo lo suficiente. No, susurró. Lily no hizo preguntas. No lloró. Dio un paso al frente, sus brazos pequeños pero seguros, y rodeó a Mary por la cintura. Mary cayó de rodillas. Lloró sin sonido, los hombros sacudidos, el rostro hundido en el cuello de la niña. El olor, aquello que la había definido, aislado, maldecido, no significaba nada ahora. Flotaba entre ellas, pero Lily no se apartó. Estoy aquí, dijo la niña suavemente. No voy a irme. Más tarde, después de que Lily se fue y las velas se extinguieron, Mary vertió la morfina por el fregadero. El frasco tintineó al golpear la porcelana. Observó el líquido desaparecer en espiral y sintió que algo cambiaba dentro de ella. No esperanza, no todavía. Pero algo parecido al comienzo de ella. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta. No era más cálida, ni más luminosa, ni menos silenciosa. Pero algo había cambiado. El aire ya no pesaba sobre Mary con la misma intensidad. Las esquinas de la habitación no parecían tan lejanas. Su respiración era más fácil. Hirvió agua para el té, luego lo sirvió y lo dejó enfriar, sin tocarlo. El dibujo seguía sobre la mesa, donde lo había dejado. Lo volvió a mirar, de verdad esta vez. Los colores eran intensos, alegres. La casa resplandecía desde dentro. La mujer en el dibujo sonreía. Una versión de sí misma que Mary no había visto en décadas, quizá nunca. Algo dentro de ella se removió. Algo pesado y antiguo como un libro cerrado demasiado tiempo. Se levantó despacio, fue al armario del pasillo y abrió un cajón que no había tocado en años. Debajo de bufandas viejas y cajas de loción sin abrir, yacía un paquete de sobres. La mayoría estaban en blanco. Uno tenía un nombre escrito con letra pulcra y deliberada, Dr. Harold Keating. Había trabajado con él casi 6 años. Había sido su supervisor, su mentor, su amigo a regañadientes. Después de la muerte de Thomas, fue el único que no ofreció palabras huecas, solo silencio. Y la presencia de alguien que entendía que las palabras podían hacer el dolor más pesado, no más ligero. No había hablado con él desde Portland, desde el hospital, desde Amelie. Sacó una hoja de papel, la alisó y tomó una pluma. La primera palabra llegó lentamente. Harold, luego una pausa. Exhaló. Y escribió. No sé si recuerdas lo que pasó el 19 de octubre de 1984. Yo sí. Lo he recordado cada día desde entonces. Su caligrafía era ordenada, pareja, sin apuro. Se llamaba Amelie. Tenía 4 años. Seguro la recuerdas. Llegó con síntomas que no tenían sentido. Lo sabía. Dios me ayude, lo sabía. Había algo mal en cómo se movía, en su cuello, en sus ojos. Mary se detuvo y apoyó una mano sobre su pecho, luego continuó. Pero no dije nada. No hablé.
Me dije a mí misma que la hoja clínica estaba bien, que los otros sabían más, que estaba cansada, que solo era precaución, que era por respeto. Pero no era ninguna de esas cosas. Era miedo. Miedo a contradecir. Miedo a equivocarme. Miedo a alzar la voz en una sala que nunca me pidió ser otra cosa que silenciosa. Las líneas siguientes salieron más rápido, y por eso, ella murió. Por mi culpa, miró esas palabras por largo rato, luego siguió. Renuncié una semana después. Llamaste una vez. No respondí. Enviaste una carta. La quemé. Me dije que estaba siguiendo adelante. Pero no era así. Me estaba enterrando. Ahora me estoy pudriendo, Harold. No en sentido figurado, no emocionalmente. Literalmente, carcinoma de células de Merkel. Avanzado. Sin tratamiento. Lo reconocí temprano. Elegí no hacer nada. Pensé que era lo justo. Lo merecido. Su caligrafía ahora temblaba, no por el arrepentimiento, sino por liberación. Y sin embargo, ocurrió algo inesperado. Hay una niña aquí. Se llama Lily. No me tiene miedo, no se aleja. No ve el olor, ni la enfermedad, ni la historia. Me ve a mí. Mary hizo una pausa. Dejó que la tinta se secara. Ella es la hermana menor de Emily. Las palabras parecían irreales sobre el papel. Demasiado crueles, demasiado precisas. Pero eran verdad. Lo supe en cuanto oí su nombre completo. No hay muchas familias con una tragedia así que se muden a un pueblo como este. No lo confirmé. No hizo falta. Algunas verdades entran a la habitación antes de ser pronunciadas, y no se lo dije. No puedo. Aún no puedo. Pero aún sin saber lo que le quité a su familia, ella me dio algo de vuelta. Mary permaneció quieta, dejando que el viento golpeara suavemente las ventanas. Luego concluyó, no escribo por perdón. No lo merezco. Escribo porque quería que alguien supiera. No chismes, no rumores, no versiones suavizadas. La verdad. Gracias por aquellos años en que todavía era alguien digna de mentoría. Gracias por ser la última persona que esperó que hablara cuando importaba. No lo hice, pero ahora sí. Mary dobló la carta con cuidado, la selló y escribió la dirección con manos lentas pero firmes. Luego la colocó sobre la repisa, bajo la vieja foto de Thomas, y se sentó de nuevo en su silla. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo espacio. Solo silencio. Y por primera vez en décadas, sintió ambos no como castigo, sino como algo más. La carta nunca fue enviada. Mary la dejó sobre la repisa durante 3 días, observando cómo el sobre se desvanecía ligeramente bajo la luz pálida que entraba entre las cortinas. Se decía a sí misma que la llevaría a la oficina postal, que haría la fila, la pondría sobre el mostrador y la entregaría. Pero cada día pasaba y la carta seguía allí. La mañana del 4.º día, sus piernas la abandonaron. Ocurrió sin ruido. Se levantó demasiado rápido, el cuarto se inclinó y entonces estaba en el suelo. No con dolor, solo aturdida. Su respiración se detuvo por un momento. Esperó a que pasara el mareo, pero no pasó. Sus manos temblaban, frías y débiles contra la madera del suelo. Permaneció allí casi 1 hora. Fue Lily quien la encontró. La niña llegó como siempre, deslizándose por la puerta lateral como un secreto, pero esta vez no dibujó ni tarareó. Empujó la puerta, llamó. Al no recibir respuesta, entró. Más tarde, Mary solo recordaría el sonido de pasos pequeños cruzando el piso de baldosas de la cocina. El jadeo. La urgencia. Julie llegó corriendo, los ojos muy abiertos. No habló con Mary. No de inmediato. Recogió a su hija, hizo una llamada, y en 1 hora, alguien más llegó. El doctor Lambert no era de Maple Hill. Venía del pueblo grande, a 30 kilómetros al sur. Aquel con semáforos, salas de espera y formularios para llenar.
Llevaba un maletín marrón y un rostro que ya había visto este tipo de cosas antes. Examinó a Mary con manos suaves y silencios largos. Sin juicio, sin preguntas que ella no pudiera responder. Pidió permiso antes de tocar su hombro, antes de quitarle la bufanda. Cuando vio la lesión, se detuvo. No lo ocultó bien. Carcinoma de células de Merkel, dijo. Su voz era firme, profesional. Una forma rara y agresiva de cáncer de piel. Común en ancianos. A menudo no se detecta hasta que es demasiado tarde. Le preguntó si había consultado a alguien. Mary negó. Le preguntó si comprendía lo que significaba. Asintió. Julie estaba en la esquina de la habitación, los brazos cruzados, el rostro rígido. Había visto la bufanda, el olor, las historias que Lily traía a casa. Pero no esperaba esto. No la claridad del diagnóstico. No la cercanía del final. Después de que el doctor se fue, Julie permaneció. La casa estaba nuevamente en silencio. Mary se sentó en su silla, una manta sobre las piernas, el sobre aún sin mover sobre la repisa. Julie fue la primera en hablar. ¿Lo sabías? Mary no respondió. ¿Desde cuándo? Mary miró hacia la ventana. El jardín más allá se marchitaba. La lavanda ya estaba seca, los tallos inclinados como si también lloraran algo. Años, respondió suavemente. Julie no replicó de inmediato. Ella te quiere. Lo sabes, ¿verdad? Lily. Mary asintió. Debería estar enojada, dijo Julie. Y no hay rabia en su voz. Solo cansancio. La dejaste acercarse. Nos hiciste pensar que esto no era nada. Mary giró el rostro hacia ella. ¿La habrías dejado quedarse si lo hubieras sabido? Julie no respondió. Porque ambas conocían la verdad. Nadie más vino, susurró Mary. Nadie más me vio. La voz de Julie se quebró. No sabíamos qué ver. No hubo disculpas. No se esperaban. Algunas heridas sangran demasiado tiempo como para cerrarlas. Cuando Julie se fue, no se llevó nada salvo el cuaderno de dibujos de su hija. Y dejó atrás un silencio que ya no era cruel. Esa noche, Mary se sentó junto a la ventana con la carta sobre su regazo. No la abrió. No lo necesitaba. Ya había dicho lo que importaba. Las palabras ya habían hecho su trabajo, y entonces sonó un golpe en la puerta. El golpe no fue urgente, ni tímido. Julie estaba en el porche con una cesta en brazos. Dentro había velas, una bufanda de lana suave y una hoja de papel doblada. Estamos planeando algo, dijo. Para ti, Mary parpadeó. Una reunión, añadió Julie, no un funeral. Algo mejor, mientras aún estás aquí. Mary abrió la boca para protestar, pero Julie alzó la mano. No puedes decir que no. Entonces sonrió. Apenas. Pero fue suficiente. Las invitaciones fueron escritas a mano, no impresas, ni enviadas electrónicamente. Maple aún no tenía una lista de correos comunitaria, y aunque la tuviera, Julie no la habría usado. Escribió cada nota con su propia mano, cada una cuidadosamente doblada y metida en puertas, escondida en bolsillos de abrigos o pasada en silencio durante el servicio dominical. No lo llamaron memorial, ni fiesta, ni nada que implicara un final. Lo llamaron encuentro de despedida, no un adiós. Solo un hasta luego. Mary no lo deseaba. Lo dijo más de una vez, con voz firme y ojos claros, pero Julie solo sonrió, asintió y luego cambió de tema. Lily hizo una corona de lavanda seca y dijo que era para la reina de las cosas calladas. No había forma de ganar después de eso. La reunión se planeó para un domingo por la tarde. Lo bastante temprano para que la luz fuera suave, lo bastante tarde para que nadie usara el trabajo como excusa. Julie horneó. Carl trajo sillas plegables. Alice pidió a su sobrina que tocara el piano, una sola canción. El pueblo respondió con una especie de reverencia silenciosa, como si por fin supieran lo que debían. Mary despertó temprano ese día, mucho antes de que el sol atravesara los árboles. Se movió despacio, pero sin vacilar.
Eligió un vestido que no había usado en décadas, de algodón azul suave con diminutos botones al frente y un cuello que aún guardaba la forma del recuerdo. Se peinó cuidadosamente, recogió su cabello en el moño bajo que solía usar en el hospital. Sus manos solo temblaron una vez. Lily llegó justo antes del mediodía, con las botas llenas de barro, las mejillas rojas y los ojos brillantes. Sostenía la corona de lavanda con ambas manos. Tienes que usarla, dijo. Es parte de la ceremonia. Mary rió, no un suspiro seco ni un bufido educado. Una risa real, viva, que le llegó a los ojos y sacudió el polvo de los rincones de la habitación. Caminaron juntas hasta el centro comunitario, lentamente. Nadie las apuró. La gente ya estaba reunida en el césped, sillas plegables en filas desiguales, mesas con manteles desparejados, una jarra de limonada, un plato de sándwiches. Nada extravagante. Todo sincero. Cuando Mary apareció, el grupo se quedó en silencio, no por incomodidad. No esta vez. Por respeto, caminó entre ellos como una figura sacada de un cuento, mitad real, mitad recuerdo. La gente asintió, sonrió. Algunos ofrecieron abrazos. Aceptó lo que pudo, nadie mencionó el olor. Seguía allí, sí, pero ahora era otra cosa, no una acusación, no un misterio. Solo parte del aire a su alrededor. Parte de ella. Carl fue el primero en hablar. Carraspeó, sostenía su gorra con ambas manos, y habló despacio. Te debo una disculpa, dijo. Hace años, cuando mi hermana falleció, tú fuiste la única que se sentó conmigo. Lo olvidé. Te olvidé. Lo siento. Se sentó, limpiándose los ojos. Alicia habló después. Su voz era más débil, pero igual de firme. Ella me salvó la vida. No con medicina. Con tiempo. Yo tenía miedo. Ella no. Se sentó junto a mí hasta que el miedo se fue. Julie mantuvo su discurso breve. Mi hija encontró aquí algo que yo no veía. Estoy agradecida con ambas por recordarme cómo mirar. Luego fue el turno de Lily. Subió al pequeño escenario de madera, aún con la corona en la cabeza de Mary, y desplegó una hoja de papel. El viento quiso llevársela, pero ella la sostuvo con fuerza. Escribí un poema, dijo. No es largo. Carraspeó y comenzó. Algunas personas son ruidosas como truenos. Algunas personas son silenciosas como la tierra. Una hace crecer flores, la otra sacude el cielo, pero ambas importan. Tú hueles a historias dejadas bajo la lluvia, a hojas que nadie quiso que cayeran, a gatos que recuerdan tu nombre, a manos que aún sostienen aunque tiemblen. Eres mi lavanda en invierno, el susurro antes del sueño, el aliento suave que dice, no estás sola. No hubo aplausos. Solo silencio. El tipo de silencio que sigue a algo sagrado. Mary lloró. En silencio. Sin vergüenza, se levantó, abrazó a Lily, y por primera vez, se giró para mirar al pueblo, no como un fantasma. Como ella misma. Cuando todo terminó, la gente se quedó. Bebieron limonada, hablaron de cosas sin importancia, se quedaron más tiempo del que planeaban. Esa noche, Mary volvió a casa y colocó el poema junto a la carta en la repisa. Y por primera vez en muchos años, durmió sin despertarse. La mañana en que Mary Wetmore murió fue tranquila de una forma que parecía intencionada. El cielo tenía un azul pálido inmóvil, como si estuviera esperando. Ningún pájaro cantó, ninguna brisa perturbó la escarcha que se había asentado durante la noche en los bordes de los lechos de lavanda. Incluso los árboles, que solían crujir como papel viejo, permanecían quietos. Dentro de su casa, el aire era cálido. El fuego había sido encendido en algún momento de la madrugada, sus brasas suaves y rojas. La tetera estaba llena sobre la estufa, pero sin hervir. Una sola taza esperaba en el mostrador, junto a un paño de cocina doblado. Mary se había levantado temprano, justo después de las 4. Su cuerpo lo sabía. No con dolor, no con pánico, sino con algo más callado y comprensivo. Recorrió la casa lentamente, tocando cosas.
La esquina de la estantería donde Thomas solía tamborilear con los dedos. El borde de la silla donde Lily solía sentarse y balancear los pies. El alféizar donde los gatos se estiraban al sol. Sus dedos se detuvieron en cada lugar como una bendición. No se apresuró. No hubo declaraciones finales. Ni gestos dramáticos. Solo el acto sagrado de notar. Se detuvo ante la repisa. La carta para el doctor Keating seguía allí, sin enviar. A su lado, el poema de Lily. Entre ambos, Murray colocó un nuevo sobre. Este llevaba el mismo tipo de letra pausada, pero con otro nombre, Lily. Dentro había una sola hoja. No era extensa. Solo lo suficiente. Mi querida Lily, eres la primera persona en muchos, muchos años que me ha mirado sin retroceder. Me hiciste recordar que alguna vez reí, alguna vez escuché, alguna vez importé. Gracias por devolverme mi nombre. Hay tanto que podría decir, pero tú ya sabes lo más importante. Nunca fuiste una visita, fuiste hogar. Mary. La dejó bajo el gato de cerámica que siempre se sentaba torcido sobre la mesita auxiliar. El que Lily solía girar de lado, diciendo que parecía estar pensando. Luego Murray volvió a su silla. Se cubrió las piernas con la manta, ajustó el cojín detrás de su espalda y dejó que su cuerpo se hundiera en la quietud. Su respiración se hizo más lenta. Sus manos, cruzadas sobre su regazo, permanecieron firmes. El sol se elevó más alto, derramando oro sobre el suelo. Cuando Julie y Lily llegaron más tarde esa mañana, trayendo pan de canela y novedades del pueblo, la casa estaba en silencio. Llamaron. Esperaron. Luego entraron. El calor del fuego aún se sentía. Nada estaba fuera de lugar. El té seguía sin hacerse. La silla estaba ocupada. Lily cruzó el cuarto primero, con pasos lentos que se aceleraban. Se detuvo a los pies de Murray, miró hacia arriba y entendió. A Julie se le detuvo la respiración. Ninguna lloró de inmediato. Se sentaron junto a ella. Le tomaron la mano, le alisaron el cabello. Solo cuando Lily alcanzó la repisa y encontró la carta, llegaron las lágrimas. La leyó en voz alta. Su voz firme al principio, luego temblorosa. Cuando terminó, colocó la nota sobre su regazo y miró alrededor del cuarto. No se sentía vacío. Gente del pueblo comenzó a llegar antes del mediodía. No porque los hubieran llamado. Porque lo sabían. La ausencia los alcanzó antes que la noticia. Carl trajo flores. Alice llegó envuelta en su chal, los ojos húmedos y abiertos. Alguien encendió velas. Otro puso a hervir agua para té. Nadie habló en voz alta. Nadie intentó llenar el silencio. Simplemente se reunieron. Y en esa reunión, ocurrió algo. El olor que una vez separó a Murray del mundo ya no se percibía como una barrera. Era memoria ahora. Tierra, lavanda, humo. Algo que había quedado atrás en amor, no en miedo. La mujer que una vez fue temida por su silencio, ahora era recordada por su calma, su gentileza, su paciencia. Lily colocó el dibujo que había hecho, la casa hecha de flores, sobre el regazo de Murray. Luego se sentó a su lado, sosteniéndole una mano hasta que el cielo afuera se oscureció. Esa noche, el pueblo durmió con las ventanas abiertas. Y por primera vez en años, Mary Wetmore no estaba sola. 10 años después, la casa en Cedar Street seguía en pie. La pintura se había desvanecido. Las contraventanas se inclinaban un poco más. Pero la lavanda había regresado, más fuerte y salvaje que antes. Se desbordaba de los lechos del jardín, trepaba la cerca, perfumaba el aire con la misma suavidad persistente que alguna vez incomodó a un pueblo entero. Ahora, la gente pasaba más seguido. Algunos se detenían. Algunos se quedaban. Los niños se asomaban sobre la cerca y susurraban cuentos sobre la anciana que había vivido allí, no cuentos de miedo. Cuentos tiernos. Sobre té, gatos y magia silenciosa. Lily regresaba cada verano. Ya no era la niña del cabello enredado y las botas grandes. Había crecido. Alta, con una fuerza tranquila en los hombros y una calma en los ojos que recordaba a alguien que ya no estaba. Llevaba el cabello suelto ahora,
pero aún conservaba un lápiz tras la oreja. Viejas costumbres. Tenía 22 años, y su nombre estaba grabado en letras doradas suaves en el vidrio de un nuevo edificio a las afueras del pueblo. Centro Whitmore. Un lugar para quienes recuerdan, y para quienes se sienten olvidados. No era grande, solo 8 habitaciones y un espacio común lleno de ventanas y olor a sábanas limpias y miel. Cada habitación tenía un nombre, no un número. Nombres como romero, enebro, salvia. Plantas que perduran. Plantas que curan. Llegaba gente de pueblos cercanos. Algunos se quedaban una semana. Otros, para siempre. Todos traían historias, algunas compartidas. Otras no, no importaba. Allí, eran vistos. Lily recorría los pasillos cada mañana con una tabla en una mano y una taza de té en la otra. Escuchaba. Se sentaba. Se quedaba más tiempo del necesario. En la pared oeste del salón común colgaba una pintura. Hecha con óleo y pinceladas cuidadosas, mostraba una casita de madera con lavanda desbordando los escalones. Una mujer en el porche, el cabello gris recogido, un gato a sus pies. La mayoría no sabía quién era. Lily nunca lo decía, pero cada año, en el aniversario de su partida, dejaba una sola ramita de lavanda fresca bajo el cuadro, sin nota. Sin discurso. Solo presencia. Julie aún vivía en Maple Hill. Regenteaba la panadería. Le dolían más las manos, su voz se había suavizado. Pero el orgullo por su hija seguía firme y claro. Ella ve cosas, decía a los clientes. Siempre lo ha hecho. No con los ojos. Con algo más profundo. Carl pasaba a veces. Arreglaba tuberías que goteaban. Nunca aceptaba dinero. Alicia había fallecido tranquilamente 2 inviernos atrás, pero su sobrina ahora era voluntaria una vez a la semana, leyendo poesía a los residentes que no siempre entendían las palabras, pero disfrutaban del sonido. La vida seguía, como siempre, pero algo en Maple Hill había cambiado desde Mary Whitmore. El pueblo la recordaba ahora no como la mujer del olor, sino como la mujer que se quedó, que resistió, que le dio a una niña el valor de ir más allá del miedo. Lily estaba sentada en el jardín trasero del centro una tarde, el cuaderno abierto, el bolígrafo inmóvil. El sol le calentaba la nuca. Abejas zumbaban cerca. Alguien cantaba suavemente adentro. Pensó en la última carta que Mary había escrito. Aún la guardaba entre las páginas de su libro favorito. El papel ya amarillento. Pero las palabras seguían vivas. Nunca fuiste una visita, fuiste hogar. No había entendido el peso completo de esas palabras hasta que abrió el centro Whitmore. Hasta que vio cuántas personas esperaban ser vistas, tocadas sin que alguien se retirara, nombradas con ternura. Cerró su cuaderno. En el centro del jardín crecía un árbol, recién plantado aquella primavera. Debajo, una pequeña placa. Para Mary Whitmore. Ella hizo crecer lavanda, donde otros solo vieron podredumbre. Las raíces habían prendido bien. Las hojas brillaban con la brisa. Lily extendió la mano y tocó la corteza. No dijo nada. No hizo falta. Pasamos la vida evitando lo que nos incomoda, los olores, el silencio, la pena. Pero a veces, las cosas de las que más huimos son las que contienen las verdades más profundas. Mary Whitmore nunca intentó ser vista, solo quería dejar el mundo un poco más suave de lo que lo encontró. Y al final, ¿no es eso lo que todos esperamos? Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Háblala. Abraza a alguien esta noche un poco más fuerte. Y si crees que historias como la de Mary aún importan, suscríbete para no perderte la próxima, porque las voces más calladas, a menudo, son las que más resuenan.